Un vaquero virgen vivió solo durante años. Luego 5 viudas apaches le pidieron dormir en su cama. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde estás viendo. A finales de noviembre de 1882, el viento trajo heladas a principios de ese año en las colinas de Silver, territorio de Colorado. Reed Callahan ya había sellado las ventanas con tol de aceite y apilado sus últimos cordones de leña. No esperaba compañía. Nunca lo hizo. El pueblo más cercano estaba a 12 millas cuesta abajo, entre roca y nieve. El vecino más cercano había muerto en primavera. La cabaña estaba sola, con hombros cuadrados contra la pendiente, construida por las manos de Reed 6 años atrás, cuando dejó el ejército y decidió que prefería hablar con cabras antes que con hombres. Reed tenía 32 años. Antes de esto, había trabajado como traductor. Los comanches apaches españoles usados por el ejército cuando no querían sangre, solo fronteras. Pero había visto sangre de todos modos, demasiado. Había visto a jóvenes asesinadas durante redadas, niños metidos en carros, ancianos medio enterrados en sus propias mantas. Y cuando intentó hablar sobre ello, nadie le escuchó, así que se fue. Desde entonces, el silencio le había venido bien. Esa tarde, había estado partiendo troncos detrás de la cabaña. Abeto grueso, aún húmedo como la savia. Sus guantes estaban rotos en los pulgares y sus botas tenían una grieta en el talón izquierdo. Balanceaba con ritmo limpio. No para hacer ejercicio, ni para despejar su mente, simplemente porque el invierno era largo y quemaría rápido. Tenía una tetera calentándose en la cocina y un presentimiento de carne de cabra esperando para cocer cuando cambió el silencio. No era el viento. Era demasiado estable. Reed se quedó paralizado a mitad del golpe y escuchó. Varios humanos ligeros y cautelosos. Se movió por el lateral de la cabaña, con la mano cerca del revólver en el cinturón, pero sin desenfundar todavía. Al despejar el porche y pasar la valla de barandillas partidas, los vio. 5 mujeres. Se situaron al borde del claro, con una maleza de nevar. Sin caballos, sin carreta, solo pies rojos de frío, envueltos en harapos. Llevaban vestidos que antes podrían haber sido de cuero o algodón, ahora remendados, rasgados, incrustados de escarcha. Las mantas colgaban de sus hombros, apenas cubriendo lo que quedaba de dignidad. Uno de ellos, el de delante, de complexión curvilínea y pelo oscuro recogido con senue, dio un paso adelante. Tenía la boca seca, pero sus ojos se mantenían firmes. Reed no se movió. La mujer no suplicó. Habló con franqueza. Necesitamos un lugar. Una noche, no pedimos más que eso. Reed la miró más allá de ella. Vio lo que ella no decía. La más joven detrás de ella tenía una mancha de sangre en el muslo. La más alta de ellas le sujetaba el brazo como si algo se hubiera dislocado. Una mujer no llevaba más que una bolsa de tela. No eran galletas callejeras. Estos eran supervivientes. Reed miró hacia los árboles detrás de ellos. Nada se movía, ni posí, ni escritores. Pensó en la última vez que dejó entrar a alguien. Hace 3 años, un trampero que resultó estar huyendo de deudas bebió sus provisiones, le robó al alcalde y lo dejó atado en el granero durante 1 día y medio. Pero no eran hombres. Eran viudas apaches. Podía verlo en cómo estaban. Orgulloso, medio salvaje, no roto, pero agotado. Abrió la verja, no dijo ni una palabra. Entraron uno a uno, despacio, observándole pasar. Percibió el olor a sangre y agujas de pino en sus ropas. Una de ellas, mayor que las demás, alta, de caderas anchas y líneas profundas en el rostro, asintió una vez, pero no le dio las gracias. Dentro de la cabaña, el fuego ya estaba bajo. Reed añadió un tronco partido, movió la tetera y cogió 6 cuencos de hojalata de la estantería. Se sirvió lo que tenía, guiso de la noche anterior, espeso con raíces y carne, y pasó los cuencos sin decir nada. Se sentaron en círculo cerca del hogar. Saiyán, quien había hablado, permaneció de rodillas junto al fuego, con las palmas abiertas hacia el calor. Su vestido estaba rasgado en el pecho. Reed se dio cuenta del corte. Había sido cosida una vez, luego rota de nuevo. La piel debajo estaba quemada por el sol, húmeda por el sudor frío.
No lo ocultaba, no parecía importarle. Reed sintió que se le apretaba la garganta. No deseo, ni vergüenza, solo rabia hacia quien hubiera hecho esto. La más joven, Tala, aunque aún no sabía su nombre, temblaba mientras bebía. No emitió ningún sonido, ni lágrimas, solo tragó en silencio y los ojos abiertos y exhaustos. No habían venido por caridad. Habían venido porque no había otro lugar. Después de cenar, Reed les entregó mantas de lana dobladas. No preguntaba nombres, no ofrecía charla trivial. Así no se construye confianza con personas que han sido cazadas. Desenrolló 2 sacos de dormir extra del baúl de almacenamiento y se colocó junto a la cocina. El suelo era duro pero más cálido que fuera. Dejó la última manta cerca de Sian. Ella le miró. Sin miedo, solo cálculo. Sus ojos recorrieron su rostro, su postura, su cinturón. Sabía que estaba armado, sabía que estaba solo, sabía lo que podía hacer si quería, pero no lo sabía. Simplemente se alejó y se sentó junto a la ventana con el rifle sobre las piernas, mirando la oscuridad por si alguien más le seguía. Detrás de él, los oyó acomodarse. Una mujer empezó a susurrar en sonidos irregulares, suaves y delicados. Otro rió solo una vez, bajo y corto. Sian respondió algo, luego volvió a bajar. Sonaba como un hogar o el eco de uno. Reed no durmió esa noche, no del todo. Vigiló la puerta, escuchó el estallido del fuego e intentó no pensar demasiado en el hecho de que 5 desconocidos habían entrado en su casa, y no tenía miedo. La verdad es que no. Sintió otra cosa. Responsabilidad. Se le pesaba en el pecho, tan pesado como la nieve en el tejado. Y no los expulsó. La mañana llegó tranquila y brusca. Reed ya estaba despierto antes de que el sol asomara en la cresta. Había dormido en la silla junto a la ventana, con las botas puestas y el rifle sobre el regazo. Le dolía el cuello, pero no se estiraba. Él escuchó primero. Dentro de la cabaña, las 5 mujeres seguían dormidas, con las mantas enrolladas y la respiración uniforme. El fuego se había reducido a brasas. Uno de ellos, Pa, el alto de ojos halcón, yacía más cerca de la puerta como un guardia. Tala, la más pequeña, dormía con las rodillas pegadas al pecho, la cara enterrada en sus brazos. Los demás estaban esparcidos por el suelo, envueltos en lana y en los restos que llevaban. Reed dejó el rifle a un lado y se acercó a la cocina. Encendió el fuego despacio, en silencio, añadió agua a la tetera. Sus manos trabajaban sin pensar. Hábitos más antiguos que el miedo. Cuando la primera luz se filtró sobre las tablas del suelo, Saiyan se movió. Se sentó sobre un codo, el pelo suelto alrededor del cuello, su vestido de ciervo arrugado, aún desgarrado por el pecho. No se cubrió. Ella lo observaba, no tímida, ni directa, solo observando, mediendo. Él sostuvo su mirada y asintió brevemente. Se puso en pie. No hablaron. Reed le entregó una lata de café. Ella entendía, midió los terrenos sin preguntar. Cuando los demás despertaron, el aroma a café llenaba la cabaña. El vapor salía de las tazas de hojalata como el aliento en invierno. Volvieron a comer estofado de cabra. Nadie se quejó, ni siquiera el más joven. Después del desayuno, Saiyan salió sin decir palabra. Los demás siguieron. Reed se quedó atrás, dejando que la puerta se cerrara. Los observaba desde la ventana, pero no se alejaba. Se movían con propósito. Saiyan revisó el pasador de cabra, silbó una vez para ver cómo respondían los animales. Kaya cogió una manta rota de la barandilla del porche, revisó las costuras y se sentó a arreglar. Pa dio vueltas alrededor de la cabaña, con la mirada escudriñando las colinas como si esperara que alguien llegara. Noye arrastró un cubo de agua hacia el pozo sin que se lo pidiera. Tologist se levantó, con las manos respirando el frío. Ninguno de ellos era invitado. Eran supervivientes. Y los supervivientes no se quedaban quietos. Reed salió y volvió a partir leña. Saiyan se unió a él poco después. No preguntó, simplemente cogió leña y la apiló junto a la cabaña. Se movía despacio, aún dolorida, pero terca. Su vestido se pegaba a sus piernas mientras se inclinaba. Húmedo por la nieve. La grieta en su hendidura lateral era hoy más ancha.
revelando más piel de la que probablemente se había dado cuenta. O quizás sí, pero nunca le miró para ver si se daba cuenta. No lo necesitaba. Llegó el mediodía. El sol apenas calentaba el suelo, pero despejaba la escarcha del tejado. Dentro, Reed sacó los pocos suministros que tenía. Harina, sal, un trozo grande de cerdo seco. Se sentó en la mesa y observó cómo Noye y Ka empezaban a preparar la masa. Trabajaron como si lo hubieran hecho. 1000 veces. Uno necesitaba, otro limpiaba la mesa. No hay charla, solo ritmo. Se recostó, con los brazos cruzados. Las preguntas se acumulaban ahora. ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? ¿Por qué ahora? No preguntó en voz alta. Pero esa tarde, Saiyan se quedó en el umbral mientras los demás trabajaban y finalmente le dio algo. Vinimos desde abajo de Fort Garland, dijo. Hubo una redada. Los rancheros blancos, los borrachos, pensaban que estábamos escondiendo guerreros. Ella le miró a los ojos. No lo estábamos. Reed no habló. Él solo miró su rostro, magullado cerca de la sien, el lateral del cuello rojo por los arañazos antiguos. La mayoría perdimos a nuestros hombres hace meses, continuó. Pero no les importa. Viuda o no, se llevan. Rea sintió una vez. Sin simpatía en su rostro. Solo comprensión. Quemaron nuestro refugio. Nos llevamos lo poco que teníamos. Caminamos 5 días. Reed bajó la mirada. 5 días con esa nieve. Sin zapatos que dijera un paso más adentro. Vimos tu humo desde la cresta. Figureman vivía aquí solo, pero nunca nos habríamos arriesgado. La miró un momento. Has adivinado bien, dijo. Ella le dedicó su sonrisa más pequeña y luego la dejó caer. No nos quedaremos mucho. Solo lo suficiente para volver a andar. Esa parte Reed no respondió. Esa noche, sacó herramientas extra del cobertizo. Un segundo hacha, clavos, cuerda. No explicó nada. Para ponerlos en marcha. Al anochecer, Pa había reparado la puerta trasera. Ka había cosido una cortina rota. Noye había arreglado el pestillo de la puerta. Y Reed se encontró sentado en el porche con su café, observándolos moverse como si siempre hubieran pertenecido allí. Ninguno de ellos preguntó ni una sola vez qué esperaba a cambio. Ni una sola vez ofreció reglas. Saiyan pasó junto a él una vez al entrar. Su cadera rozó su rodilla. No fue casualidad. Tampoco fue exactamente a propósito. Sus miradas se cruzaron de nuevo. Esa noche, las 5 mujeres durmieron en casa. Las mantas se extendieron más cerca de la cocina. Tala se acurrucó junto a Ka. Pa volvió a dormir junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Noye yacía boca arriba, con los ojos abiertos en la oscuridad. Saiyan tomó el extremo más cercano a la silla donde Reed se sentó de nuevo. No durmió de inmediato. Ella se tumbó de lado mirándole. Sé lo que esperan los hombres, dijo, con voz baja. Reed no dijo nada. Sé lo que la gente dirá si nos quedamos demasiado tiempo. Aún así, no respondió. Estudió su rostro, la cicatriz cerca de su ojo izquierdo, la tensión en sus hombros. Luego asintió una vez para sí misma y se dio la vuelta. Reed se quedó allí sentado un buen rato, mirando la puerta, luego el fuego, y después su espalda bajo la manta. Y por primera vez en años, no sentía que estuviera protegiendo algo. Sentía que formaba parte de ello, y no los rechazaba. La nieve cayó pesada esa noche, amortiguando la tierra en un silencio blanco. Por la mañana, el mundo exterior estaba en silencio. Sin viento, sin huellas, sin sonido, solo flotas a lo largo de las barandillas y un cielo gris bajo que no se había roto desde el amanecer. Dentro de la cabaña, el aire era cálido pero tenso. El fuego había vuelto a arder en la zona baja. El olor a café hervido persistía. Lo que crepitaba débilmente, nadie lo había dicho aún. Reed estaba sentado a la mesa, afilando una hoja. El sonido de la piedra mojada, lento, deliberado, coincidía con su respiración. Al otro lado de la sala, Saiyan estaba junto a la cocina, añadiendo más agua a la tetera. El vestido se le pegaba a las piernas, húmedo por haber rozado la nieve en el porche antes.
No preguntó antes de salir. Simplemente cogí el cubo y volví con el lleno. Los demás se movían en silencio. Cabarrió cerca del hogar. Tala estaba doblando una manta. La asistente de personal, aún vigilante, examinó el borde de la ventana en busca de fugas de aire. Noye estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados como si decidiera si podía arriesgarse a salir de nuevo. Ese habló primero. «Recibes visitas del pueblo». Reed no levantó la mirada. «No, esperó. ¿Alguien te ha traído mercancía?» «Bajo una vez al mes». Cuando levantaba la vista ahora, no hasta después del deshielo. Ella asintió una vez. Eso le dijo lo que necesitaba. Nadie iba a registrarse. Sin sorpresas. Si pasaba algo aquí, nadie lo sabría hasta la primavera. Volvió a la estufa. Reed notó cómo se movía, aún dolorida, pero fuerte. Sus hombros mostraban tensión, pero no fatiga. No era una mujer recuperándose del descanso. Esta era una mujer que no había tenido ninguno. No en semanas, quizá meses. Cuando terminó el desayuno, Reed sacó un mapa del pequeño baúl junto a su cama y lo desplegó sobre la mesa. Estaba desgastado, manchado por el aceite y la lluvia, los bordes deshilachados. Señaló el valle de abajo, Silver. Hay un sendero que baja hasta Carson's Ford. Si sigues el río hacia el sur, te toparás con algunos puestos avanzados diciendo: «Acércate más. ¿Quieres que nos vayamos?» Él la miró a los ojos. «Te estoy mostrando el camino por si aún piensas irte». Apoyó las manos en el borde de la mesa, lo suficientemente cerca como para que sus dedos rozaran el filo de la hoja que acababa de afilar. «Habríamos seguido caminando», dijo. Pero la más joven hizo un pequeño gesto hacia Tala, que estaba sentada junto al fuego, atándose una tira de tela alrededor del pie. «Ya no puede. Las heridas son más antiguas de lo que te dijimos». Reed miró hacia Tala. La tela estaba manchada de sangre. La chica se dio cuenta de que él la observaba y se bajó el vestido, avergonzada. Reed volvió a mirar a Sian. «Tengo a Sal. No mucho, pero ayudará». Sian asintió una vez. «Trabajaremos para ello». «No pedí eso». Ella le miró fijamente. «No te ofrezco nada a ti. Estoy ofreciendo por ella». Reed no discutió. Llevó el ungüento, se sentó en el suelo junto a Tala. Ella se encogió, pero él no la tocó. Simplemente abrí la lata y la puso junto a su rodilla. «Hazlo tú», dijo en voz baja. «Simplemente déjalo envuelto después». Tala le miró una vez y luego cogió la lata. Hola al otro lado de la sala y me puse detrás de ella, observando a Reed. Tampoco dijo nada, pero su rostro se relajó un poco. Esa tarde, la cabaña se llenó de actividad silenciosa. Kai pidió hilo y aguja. Reparó el abrigo de Reed, cosiendo cuidadosamente la costura en el hombro. Noye limpió las estanterías. Tal descansó. Sane se quedó mayormente fuera. Reed volvió a oír el hacha. 1, 2 veces. Se levantó y pisó el porche. Estaba abriendo leña cerca del cobertizo lateral. Su aliento se elevaba en nubes. Su vestido estaba empapado casi de la cintura por haber estado arrodillada en la nieve. El desgarro en su pecho no se había reparado. Colgaba abajo, dejando al descubierto la hinchazón superior de sus pechos. No se dio cuenta de que él la observaba o no le importaba. Reed se acercó y colocó un tronco nuevo en el tocón. «Esa hoja es demasiado ligera», dijo. Sian gruñó. «Funciona». Le entregó un hacha más pesada. Lo tomó, ajustó el agarre, lo bajó limpio y rápido. El tipo de swing que viene de años haciéndolo por sobrevivir, no por orgullo. Rea sintió una vez. «¿Eres de White Mountain?» Saiyan se detuvo, con el sudor ya subiendo por la clavícula. «No», dijo cerca de Fort Apache antes de que todo cambiara. Ese relleno habría faltado. El acento, la forma en que se comportaba. No la nobleza tribal, ni la esposa de un campesino del valle. En algún punto intermedio. Ella levantó la vista. «¿Trabajaste con el ejército?» «Antes». «¿Te envían aquí?» «No, me fui». No preguntó por qué. Eso le indicó a Reed que ya tenía una buena idea.
Terminaron de separarse y llevaron la leña juntos dentro. Esa noche volvió a nevar. Reed cocinaba carne fresca. Conejo capturado a principios de esa semana. Noye añadió hierbas que había encontrado junto al cobertizo. El aroma calentaba la cabaña más que el fuego. Después de comer, la habitación se volvió silenciosa. No pesado, ni incómodo. El Saiyan se sentó más cerca del fuego. Sus piernas se estiraron largas. Una rodilla doblada. El desgarro en su vestido se movió al moverse, dejando al descubierto más parte interna de su muslo. Reed se dio cuenta, pero ella no lo ajustó. No miró fijamente. Miró una vez y luego apartó la mirada. Ella le miró, sin timidez, sin ofrecerse, solo viendo si se estremecía. No lo hizo. Más tarde, cuando los demás dormían, Saiyan se levantó y se sirvió un pequeño vaso de agua. No lo bebió, solo lo sostuvo, de pie en el umbral entre la luz del fuego y la sombra. «No eres como los demás», dijo. Reed no se movió de su asiento. «He conocido a hombres callados», continuó, «y he conocido pacientes muy buenos. Pero la mayoría sigue esperando algo a cambio. Tarde o temprano, él se cruzó con su mirada. «¿Y tú?» Sei le observó el tiempo suficiente para que su rostro se suavizara. «No sé qué esperar», dijo finalmente. «Pero no tengo miedo». Se acercó un poco más. Lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Su vestido se ceñía a sus curvas, su pecho subía y bajaba con regularidad. Su rostro estaba marcado por el viaje y el humo. Pero había belleza ahí. No belleza frágil, belleza terca ganada. Reed no la tocó, no habló. Se quedó allí un segundo más, luego se giró y volvió a tumbarse en su sitio. Miró el fuego. No sabía si era por construir confianza o por la tentación creciendo, pero no quería que se marcharan más. Ni siquiera uno de ellos. Y la idea le asustaba más de lo que debería. A la mañana siguiente, Reed se despertó más temprano de lo habitual. Había pensado quedarse dormido, pero en algún momento de la noche, el fuego se apagó y el frío se le metió en los huesos. El olor a humo de leña flotaba denso en el aire. Se incorporó en la silla junto a la estufa y estiró el cuello, luego escaneó la cabaña. Todos seguían allí. SY estaba acurrucada de lado, con la cara puesta en las brasas. Pa, como siempre, está tumbado cerca de la puerta. Ka se había movido en sueños, con los brazos estirados sobre las piernas de Tala como un gesto protector. Noye dormía boca arriba, con las manos entrelazadas cuidadosamente sobre el pecho. Ninguno se movió. Reed se levantó despacio, caminó hacia la estufa y avivó el fuego de nuevo. Mantuvo sus movimientos silenciosos, pero al verter agua en la tetera, oyó que la arena se levantaba. Se puso a su lado en silencio, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Su voz salió baja. «Pensé que te habrías ido cuando despertáramos. No voy lejos». Ella le miró. «Siempre te quedas al límite así». No contestó fuera. Seguía nevando. Ahora delgado, de esos que seguirían cayendo hasta que la tierra cediera. Xian sirvió 2 tazas de café y le entregó una. No pidió permiso, simplemente se lo entregó como si lo hubieran hecho 100 veces. Reed bebió y finalmente preguntó lo que aún no había hecho. «Dijiste que los hombres de recompensas atacaron tu refugio. ¿Qué pasó después?» Xian bebió un sorbo. «Venían de noche. Afirmaron que buscaban a 2 hombres que habían robado caballos cerca de Canyon Hollow. Sin pruebas, solo armas y alcohol». Se le tensó la mandíbula. Primero pegaron a Pa, dijeron que ella le dijo a gritos y luego se llevaron la bolsa de Noye. «Teníamos comida. No mucho. De todas formas, se lo llevaron todo». Reed miró a Noye, que seguía dormida, con el rostro ahora tranquilo, pero con un leve moratón bajo el ojo. «Quemaron todo», añadiendo que lo dijeron. «No nos mató. Dijo que teníamos suerte de que no estuvieras con una tribu». Negó con la cabeza. «Ninguna tribu reclama viudas sin estatus, y no nos quedaban hombres que hablaran por nosotros». Reed asintió despacio. Eso era algo que él entendía mejor que la mayoría. En la justicia fronteriza, la protección no venía de la ley, sino de quien estaba a tu lado. Después del desayuno,
Reed salió a revisar las trampas. La nieve había cubierto el valle, pero el cielo se despejaba. Siguió el sendero hacia el borde del arroyo. Atrapó un conejo, una ardilla, suficiente para un guiso, quizá un asado si lo estiraban. Volvió a medias de la mañana. Cuando cruzó la cresta, se detuvo. La cabaña no parecía la misma. Salía humo de la chimenea, pero también una segunda línea de humo se enroscaba detrás del cobertizo. Se movió más rápido, con la mano cerca de la funda, los ojos escudriñando, pero no era peligro. Saiyan había construido una segunda hoguera, y alrededor de ella, las mujeres trabajaban, silenciosas, coordinadas. Noye estaba hirviendo tela en un cubo de hojalata. Ka estaba limpiando pieles de conejo con un raspador de huesos. Tala estaba envuelta en mantas junto al fuego, con el pie vendado más fuerte que antes, y una leve sonrisa en los labios mientras los observaba. Pa se levantó cuando vio a Reed, pero no habló, simplemente no de inmediato. Él asintió de vuelta. Se acercó a Saiyan, que estaba arrodillado cerca del montón de leña, rompiendo leña. «Has construido esto rápido. No queremos desperdiciar tu comida ni tu combustible. Pensamos que cocinamos fuera cuando esté despejado». Le entregó el conejo recién hecho. Ella le miró sorprendida. «No tenías que hacer eso», dijo. «No tenías que quedarte», respondió. Esa noche, comieron mejor que antes. Un guiso de conejo con un poco de pimienta triturada lo había sacado de una bolsa oculta que tenía atada bajo la falda. Era la primera vez que todos se sentaban juntos en la misma mesa. Nadie decía mucho, pero cuando Noye se reía en voz baja de algo que Ka decía en apache, no era amargo. Era suave, ligero, y Reed sintió que algo en su pecho se aliviaba un poco. Más tarde, tras lavar los platos y barrer el suelo, SY se quedó sentado mientras los demás se iban a la cama. Esperó hasta que Reed volvió hacia la estufa. «Sigue esperando a que pidamos más», dijo. Se giró. «No». «Sí», dijo ella con naturalidad. «¿Crees que al final nos pasaremos de la raya? Reclama tu cama, tu comida, tu vida». Reed la miró. «Entonces no lo creo. ¿Qué opinas?» No respondió de inmediato. Se levantó, se acercó. La luz del fuego le iluminó el rostro. La cicatriz tenue sobre su labio. La curva de su escote aún expuesta por el vestido rasgado que nunca se molestó en reparar. «Sé lo que ven los hombres cuando me miran ahora», dijo. «Sé lo que quieren». La garganta de Reed se apretó. No por lujuria, sino por algo más antiguo, más profundo. «No soy como ellos», dijo bajo. «Lo sé», respondió. «Ese es el problema». Se quedaron allí cerca, el aire denso entre ellos. Ella levantó una mano apenas y la presionó plana contra su pecho. Sus dedos estaban fríos. Su corazón late con calma bajo su palma. Reed no se movió, pero no la detuvo. Se inclinó lentamente y le besó. No fue algo apresurado. No era nada tímido. Su boca era cálida, paciente y buscadora. Cuando se apartó, no explicó. No se disculpó. Ella simplemente susurró, «Buenas noches», y se fue a su habitación. Reed se quedó quieto. No durmió durante mucho tiempo, pero por primera vez no vigiló la puerta. Observó cómo su espalda subía y bajaba con su respiración y sentía que quizá, por una vez, no esperaba volver a estar solo. Los días que siguieron pasaron lentos pero llenos. La nieve duró un tiempo. El viento seguía cortando por las mañanas, pero el cielo se abría de par en par y la luz permanecía más tiempo después del anochecer. Eso le daba un ritmo a la cabaña y a los que estaban dentro. Despiertar, trabajar, entrar en calor, dormir. Y entre medias, algo no dicho empezó a asentarse. Ya no solo sobrevivían. Existían. Saiyan no volvió a hablar del beso. Tampoco Reed. Pero algo había cambiado. Ahora se movía con más libertad, más cerca, con más deliberación en la forma en que se colocaba cerca de él. Como le pasaba herramientas. Como sus dedos rozaron su brazo y se quedaron el tiempo justo para decir, «Lo recuerdo. No me empujaste. Te veo». Y Reed no se inmutó. No habló más de lo habitual. Pero cada vez que pasaba, sus ojos la seguían solo un segundo.
Cada vez que salía, miraba atrás para ver si ella lo estaba observando. A menudo lo hacía. Esa mañana, Reed bajó por el paso inferior por primera vez en semanas. Necesitaba sal. Necesitaba revisar la línea de sus trampas que pasaban cerca del bosque de álamos. Se fue antes del amanecer. Los demás seguían despertando. Sian fue el único que le miró a los ojos antes de irse. No preguntó a dónde iba. Simplemente sujetó su abrigo firme mientras él se lo ponía y luego ajustó el cuello suavemente sin decir palabra. Salió cabalgando con el sol saliendo detrás de él, iluminando la nieve. Cuando regresó a primera hora de la tarde, la cabaña parecía diferente. El humo seguía elevándose. La puerta del cobertizo había sido reparada. La leña estaba apilada ordenadamente contra la pared de la cabaña. Pero era otra cosa. El aire, el silencio. Lo sintió antes de verlo. Algo había pasado. Bajó de la silla de montar, escaneó el patio. Entonces se abrió la puerta. Pa estaba en el umbral, con los brazos cruzados. Tuvimos una visita, dijo. Reed sintió cómo se le tensaba la mandíbula. Que, hombre blanco, 30 y tantos, llevaba una estrella adjunta, pero ningún caballo del pueblo. No, dijo que pasaba de Wolf Hollow. Afirmó que buscaba a 2 mulas robadas. Reed pasó junto a ella y entró en la cabaña. Las otras mujeres estaban sentadas. Todos parecían tranquilos excepto Tala, cuyos ojos estaban rojos. Había estado llorando, pero no ahora. SY estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. No estaba allí por mulas. El Saiyan dijo que nos vio a través de los árboles. Vino preguntando de dónde éramos si éramos legales. La voz de Reed fue baja. Ha tocado a cualquiera de vosotros. Saiyan negó con la cabeza. Preguntó por qué estábamos aquí. Dijo que debíamos estar bajo la autoridad de alguien. ¿Qué has dicho? Que eras nuestro empleador. ¿Qué cocinamos y limpiamos para tener un tejado y pan? ¿Qué no éramos prisioneros? ¿En la que podía montar? Reed miró la mesa. Un anillo de nieve mojada marcaba donde el hombre había dejado una taza. Su taza. Salió al porche, escaneó los árboles. Nada se movió. Ya no hay huellas de botas cerca de la valla, ni arrastradas por el viento ni barridas. Pero la sensación no pasó. Se quedó fuera la mayor parte de la tarde, cortando leña, vigilando la cresta. Entrecerró los ojos. SY se le acercó justo antes del anochecer. No habló de inmediato, solo se apoyó en el poste a su lado. Deberíamos irnos, dijo finalmente. No, dijo Reed. Parpadeó. Podría traer más hombres. Más preguntas. Si iba a hacerlo, respondió Reed. No habría venido solo la primera vez. Saiyan cruzó los brazos. ¿Crees que estamos seguros aquí? Creo que estamos más seguros que ahí fuera. Estuvo callada un rato. Entonces Tala entró en pánico cuando él le preguntó su nombre. Se quedó paralizado. Casi lloró. Lo vio. Vio que ella tenía miedo. Mentí lo bastante rápido, pero la sacudió. Es joven, dijo Reed. Y ya la han cazado antes. Saiyan se giró para mirarle. No es la única. Reed asintió. Lo sé. Esa noche, el fuego duró más de lo habitual. Reed se quedó despierto cerca de la puerta. Papá también se quedó despierto, afilando un cuchillo. Saiyan descansó cerca de la ventana, con los ojos abiertos. Nadie lo dijo, pero toda la cabaña lo sintió. El mundo exterior los había notado. Ya no eran invisibles. Pero aún así, nadie huyó. A la mañana siguiente, Reed llevó a Tala con el al cobertizo, solo los dos. Le enseñó cómo apretar un soporte en el pestillo de la puerta, cómo alinear las trampas, cómo leer carteles en la nieve, ramitas rotas, huellas, cambios de viento. Dijo poco, pero sus manos dejaron de temblar. Cuando volvieron a entrar, Tala miró a Saiyajin y asintió levemente. Más tarde, mientras los demás limpiaban pieles y reparaban costuras, Reed y SY se fueron detrás de la cabaña. Le entregó una taza de té de raíz hervido. Tú lo cogiste. Me equivoqué, dijo. ¿Sobre qué?
pensando que seríamos una carga si nos quedábamos demasiado tiempo. No lo estabas. Ella lo miró con atención. Ah, sí. Reed no habló de inmediato. Él extendió la mano despacio, con cuidado, y apartó un mechón de su mejilla y aún en silencio, dijo que no. Se inclinó y le besó de nuevo. Esta vez duró más. Ninguno de los dos miró a su alrededor para ver si alguien los observaba. Y esta vez no se alejó después. Se quedó a su lado, con la mano en el bolsillo de su abrigo, el hombro apoyado en su brazo, ambos observando el bosque en silencio. Era cerca de finales de diciembre cuando la nieve volvió a espesarse, más pesada y húmeda que antes, cayendo en sábanas que empapaban la tela y ocultaban la tierra debajo, un silencio a la altura de la cintura. La cabaña se convirtió en una fortaleza, no por diseño, sino por necesidad. Durante 3 días, ninguno se fue. El montón de leña tenía que ser racionado. Las cabras guardadas dentro del cobertizo. El agua se derretía por la nieve. Las comidas se estiran al límite. Nadie se quejó. Dentro, las mujeres trabajaban con firmeza. Papá construyó una rejilla cerca de la estufa para secar las botas mojadas. Ka hervía hierba que había guardado en pequeños paquetes envueltos en cuerda. Sus aromas eran intensos y limpios. Cortando el humo. Noye reparó las juntas del techo desde el interior usando cuero de retalla. Tala descansó más. La herida en su pie casi se cerraba ahora. Ahora hablaba con más libertad. No en frases completas, pero sí lo suficiente para preguntar dónde guardaba Reed el azúcar o si podía ayudar a avivar el fuego. El Saiyan se mantuvo cerca de Reed. No compartían cama. Todavía no, pero compartían un ritmo. Lo picaron lado a lado. Le entregó un forro de abrigo cuando la vio estremecerse. Le quitó la nieve de la espalda cuando entró del cobertizo. Por la noche, se sentaba más cerca de él, sus rodillas tocándose bajo la mesa, sus manos a veces descansando en su muslo, solo brevemente, como una promesa que no necesitaba decir en voz alta. Era el 4.º día de nieve cuando la pregunta que había ido surgiendo silenciosamente entre ellos finalmente encontró su voz. Preguntó Noye. Después de cenar, se quedó junto a la mesa, con las manos secándose en la falda, los ojos fijos en Reed. ¿Qué ocurre en primavera? La habitación se quedó en silencio. La olla de guiso seguía humeando en el centro de la mesa. Ese levantó la vista. Papá dejó de hacer un nudo con una cuerda. Ka siguió esperando. Reed no apartó la mirada. ¿Qué quieres que pase? Preguntó. La voz de Noye no temblaba. Ese hombre de Wolf Hollow podría volver. Otros también podrían. Somos 5 viudas apaches viviendo en la casa de un hombre blanco. Aunque no hayas hecho nada malo, ellos no lo verán así. Intervino Saiyan. No ha hecho nada malo. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero a la ley no le importa. Dijo Pius con voz seca. Reed se recostó en la silla, la madera crujiendo bajo su peso. Sé lo que dice la ley, respondió. Y sé lo que dice la tierra. Aquí fuera, nadie sobrevive al invierno a menos que trabajen juntos. En primavera, hacemos que parezca como necesitamos. El ceño de Saiyan se frunció. ¡Ay! Reed la miró, luego los miró a todos. Tengo registros, papeles. Podría redactar algo que diga que he aceptado ayuda interna. 5 empleados contratados, todos legales, todos listados. Pa alzó una ceja. Y el pueblo simplemente creerá que no tienen por qué hacerlo. Respondió Reed. Mientras esté escrito y sellado. Nadie mira de cerca a menos que quiera pelear. Saiyan lo estudió. Hazlo. Ya hice algo peor. ¿Recuerdas? Sus ojos se encontraron con los de ella. Te dejo pasar. Eso provocó una breve risa de Noye, luego una segunda de Ka. Incluso Pa esbozó una sonrisa. SY no se rió, pero se levantó, se acercó a él y le besó delante de todos. No mucho, no para aparentar, solo lo justo. Esa noche, después de que el fuego se apagara y los demás durmieran, Saiyan se quedó junto a Reed. No fue a su manta. Se puso detrás de su silla y le rodeó los hombros con los brazos, apoyando la mejilla en la nuca de él. Le tocó el antebrazo. Ninguno habló. Finalmente, se puso delante de él,
se arrodilló entre sus piernas. El vestido de piel de ciervo rasgado seguía pegado a sus curvas húmedas, el pecho subiendo lentamente, el escote abierto y bajo por el trabajo y el desgaste. Su piel estaba cálida a pesar del frío. Sus muslos marcados por días de arrodillarse, trabajar, sobrevivir. Se inclinó hacia adelante y le besó de nuevo. Esta vez se profundizó. Guiaba sus manos, las colocaba donde quería, en sus caderas, en su cintura, en su espalda. Reed no se apresuró, no agarró. Su toque era firme, contenido. Su respiración se volvió más pesada. Se deslizó en su regazo, pegándose más. Aún sin palabras. Hicieron el amor en silencio, sin cama, sin ceremonias, solo piel contra piel, compartieron calor bajo la luz del fuego y respiraron en la oscuridad. Cuando terminó, ella se quedó acurrucada contra él, con la mano apoyada en su pecho, la mejilla apoyada en su hombro. Y por primera vez, sostuvo a alguien con ambos brazos. No para proteger, no para rescatar, sino para conservar. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro habían construido algo firme. Por la mañana, cuando la nieve disminuyó y la luz se coló por las rendijas de las contraventanas, nadie habló de lo ocurrido, pero cambió el ambiente entre ellos. Ya no solo sobrevivían al invierno. Sobrevivían juntos, y ninguno de ellos planeaba marcharse. La primera mañana despejada, después de que la tormenta golpeara fuerte y brillante. La luz del sol cortaba los bancos como una hoja, proyectando bordes afilados en el blanco. El viento se había detuvido. La nieve alrededor de la cabaña llegaba hasta el pecho en algunos lugares. El camino hacia el pozo estaba enterrado. El techo del cobertizo se había doblado por un lado, pero dentro el calor persistía, no solo por el fuego, sino por la cercanía de algo que finalmente había echado raíces. Saiyan despertó en el dormitorio de Reed. Se separaron antes del amanecer, en silencio antes de que los demás se movieran. Volvió a su propia manta con pasos lentos y respiración constante, pero el cambio se sintió. Reed no intentó ocultarlo, ni ella. Nadie hacía preguntas. Ese era el idioma que ahora compartían todos. El silencio como respeto. A media mañana, estaban fuera limpiando la nieve. Reed paleó desde el porche hasta el cobertizo. Arrompió la presa de hielo en el borde del tejado. Cain y Ye limpiaron los corrales de cabras. Tala se quitó la venda por primera vez en días. Cojeó por el camino que Reed había trazado, llevando una palidez con ambas manos, la cara roja por el frío, pero sonriendo de una manera tranquila y privada. Fue Saiyan quien notó primero las huellas. Estaba cerca de la valla norte, recogiendo el granizo de la base del poste cuando los vio. Huellas de botas, frescas, profundas, no suyas. No gritó. Volvió al porche y cruzó la mirada con Reed. Vio su rostro y supo antes de que hablara. Caminaron juntos por la línea de la propiedad, encontraron el sendero cerca de los árboles. Quienquiera que fuera, había venido del sur, había dado un círculo abierto, luego se había girado, no se acercaba a la cabaña, no llamaba, solo observaba. «Oye, tío», preguntó Saiyan. «Podría ser», murmuró Reed. «Podría ser peor». Siguieron al príncipe hasta la cresta antes de que la nieve comenzara a borrarlos. Demasiado tarde para seguir investigando. De vuelta en la cabaña, las mujeres se habían reunido junto al fuego. Tala volvió a parecer preocupada. Noye estaba de pie con los brazos cruzados. Ka sujetó la misma pieza de puntada durante minutos sin enhebrar la aguja. Reed entró y dejó su rifle sobre la mesa. «Si alguien está mirando, no quiere ser visto», habló Pa. Sin embargo, Saiyan cruzó los brazos. «Ya no vienen de mulas». Reed miró a cada mujer por turno. «No tienes que esperar a que te digan que vayas. Si quieres salir antes de la primavera, antes de que esto empeore, te ayudaré a hacer la maleta. Cargad el carro. Incluso iré contigo hasta Fort Cavanagh». Nadie se movió. Ka habló primero. «¿Dejar qué? ¿Volver a dónde? No hay ninguna tribu esperando», añadió Pa. Noye dio un paso adelante. «Aunque nos fuéramos, volveríamos a estar separados. Algunos serán acogidos por la trampa. Algunos no». Tala no dijo nada.
Simplemente se acercó a Reed, le cogió la mano y entrelazó dos de los suyos con los dedos. Reed la miró, sorprendido. «No quiero ir», dijo. Sostuvo su mirada. «Entonces no dices que asintió». «Yo tampoco». El resto no hablaba, pero no hacía falta. Esa noche, Reed revisó las ventanas 2 veces. Acercó su rifle a la puerta y afiló el viejo cuchillo de caza que no había tocado en meses. SY ayudó a poner más leña dentro. El bloque de sonido voló la mitad inferior de la chimenea por si alguien intentaba fumar. No estaban en pánico. Se estaban preparando. Más tarde, una vez terminadas las tareas y la cabaña volvió a oscurarse hasta la luz del fuego, Reed se sentó al borde del saco de dormir y apoyó la cabeza en las manos. Su respiración era lenta, no por miedo, sino por el peso de este. Había pasado años sin nadie en ese espacio. Años en los que la única voz era la suya propia, eran el viento entre las tablas. Ahora la habitación estaba llena. 5 mujeres, cada una con su propio dolor, su propia fortaleza, su propia forma de sobrevivir. Y de alguna manera confiaban en él. Saiyan se acercó a él en silencio y se arrodilló a un lado. Su mano descansó sobre su muslo, anclándolo. «No pediste esto», dijo suavemente. «No», murmuró Reed. «Pero tampoco huiste de él». La miró a la luz del fuego. Su pelo colgaba suelto. Su piel aún mostraba moratones desvanecidos por el viaje, pero ahora parecía más sólida, más arraigada. Su vestido seguía gastado y rasgado sobre el pecho. Ya no parecía algo roto. Parecía una armadura que había perdurado. Saiyan se inclinó hacia adelante y le besó. No apresurado, no para consolar, un beso lento y seguro. Cuando se separaron, susurró: «Nos quedamos. Si vienen, nos quedamos». Reed rodeó la nuca de ella con la mano y la atrajo de nuevo, apoyando su frente contra la de ella. No dijo gracias. No lo necesitaba. Fuera, la nieve volvió a caer. Pero por dentro, estaban preparados, no solo para resistir, sino para reclamar lo que se había convertido en suyo. La nieve se detuvo definitivamente en la segunda semana de enero. Lo que quedó fue tierra compactada y de cielo húmedo. Corrientes que se reactivan bajo la corteza. Vapor que sube de las tejas del tejado bajo el sol de la mañana. La luz golpeaba diferente ahora, más larga, más clara, atrayéndolos hacia la primavera. Pero la sensación de que los observaban no había desaparecido. Cada día después del deshielo, Reed recorría el sendero de la cresta 2 veces. Una al amanecer, otra antes de que oscureciera. Cogió su rifle, pero nunca encontró huellas frescas. No hay ramas rotas, ni marcas de arrastre. Quien hubiera venido ese día o se había ido o se escondía mejor ahora. Dentro de la cabaña, el ritmo se profundizó. Talad se curó por completo. Ya no cojeaba. En cambio, ayudó a papá a reconstruir la pared del cobertizo de cabras, clavando las tablas sin quejarse. Se mantuvo ocupada horneando con la harina que quedaba. Silenciosamente orgulloso cuando Reed dijo que le recordaba a las galletas de su madre, aunque ella no sonreía mucho. Noye, a menudo la más reservada, había empezado a dibujar en las paredes. Pequeños grabados, nada llamativo, solo formas, símbolos, líneas suaves con la punta de un cuchillo. No explicó lo que querían decir. Nadie se lo pidió. Sean se mantuvo más cerca de Reed. Ya no bailaban alrededor el uno del otro. Por la noche, dormía en su dormitorio. Su vestido estaba rasgado igual que al principio, pero ahora decidió no repararlo. No porque no pudiera, sino porque sabía que él la veía tal y como era, y nunca la hizo sentir menos. La besaba cada noche, a veces lento, a veces largo, a veces con una necesidad que permanecía silenciosa pero profunda. No habían hablado de amor, pero vivía en cómo se movían el uno alrededor del otro. En cómo ella le buscaba cuando tenía las manos frías, y cómo él removía su café antes de entregárselo, en cómo se sentaba más cerca cuando los demás no miraban, con la rodilla presionada suavemente contra la de ella. Estaba diciendo quién había sacado la siguiente parte, lo que probablemente los demás se estaban preguntando. Era tarde, fuego bajo, la cabeza apoyada en el pecho de Reed. Si llega la primavera y el agente de la ley regresa, ¿cuál es nuestra respuesta? Reed se pasó una mano por el pelo despacio.
Depende de qué pregunta haga. Preguntará si somos tuyos, dijo ella con claridad. Si pertenecemos aquí, pensó Reed durante un largo momento. Entonces lo haces. Saiyan se incorporó, cubriendo la manta a medias. Su piel estaba cálida, sus ojos firmes. Todos nosotros. Todos ustedes. La voz de Saiyan bajó el tono. No solo como trabajadores, no solo como bocas que alimentar. ¿Lo dices en serio? Reed la miró fijamente. En serio. A la mañana siguiente, sacó el libro de cuentas del baúl bajo su cama. Dentro había papeles del ejército, antiguos archivos de tierras y una libreta de sellos del condado de Sbaida. En la mesa, mientras los demás limpiaban y cosían, él se sentó y empezó a escribir. Uno a uno, rellenaba nombres diciendo, K, Nali, Pa, Tala. Los marcó como residentes permanentes, los incluyó como parientes bajo protección doméstica, escribió que estaban bajo su tutela legal, no porque reclamara la propiedad, sino porque eso le otorgaba estatus. Le daba seguridad. No pidió aprobación. Simplemente lo hizo. Cuando terminó, le pasó las páginas a papá. Los leyó, no dijo nada, luego asintió una vez y se los entregó a K. Al anochecer, cada mujer había leído la página con su nombre, y ninguna había empacado nada. Al día siguiente, Reed enganchó su carro y realizó el largo viaje hasta Canyon Post. Me llevó casi todo el día. Cuando regresó, las páginas estaban selladas, fechadas, archivadas, legales. Al anochecer, ya no eran solo un grupo de extraños bajo un mismo techo. Eran un hogar. Esa noche, Saiyan le esperó junto al fuego. No habló. Simplemente se levantó, se desató el vestido lentamente y se metió en sus brazos. La sostuvo cerca y firme, la besó como si fuera la primera vez, la tocó como si hubiera esperado toda su vida ser elegido. Volvieron a hacer el amor, esta vez más despacio, sin miedo entre ellos. Su cuerpo era curvado y cálido bajo el suyo, su boca abierta contra su piel. No se apresuró. Ella guió. Le dejó ver cada centímetro de ella y no se inmutó ni una vez. Cuando se quedaron envueltos juntos después, tranquilos y firmes bajo la luz del fuego, S.Y. le miró. Ya sabes cómo nos llamarán, dijo. Reed besó su hombro desnudo. Que lo hagan. Sonrió, cansada pero orgullosa. Nos diste más que un techo. Me diste más que silencio, respondió. En la esquina, Tala se removió dormida. Pa se giró sobre su manta. Noye roncó una vez. Ka murmuró algo en apache y se giró de lado. Y la cabaña, que antes fue un lugar de dolor y fantasmas, se sentía como un hogar. No prestado, no temporal, real. Al final de la semana, Reed supo que el deshielo había llegado de verdad porque ninguno de ellos hablaba más de irse. Ya estaban donde debían estar. La primavera no llegó de golpe. Se acercaba despacio, en el olor cambiante de la tierra mojada, en el hilo descongelado que bajaba por la cresta, en el silencioso regreso del canto de los pájaros al amanecer. A mediados de marzo, la nieve casi había desaparecido del valle y parches verdes asomaban entre la roca. La cabaña, envejecida y ahumada por el invierno, se alzaba orgullosa bajo el cielo abierto. El peligro no volvió. El hombre de Wolf Hollow nunca volvió a aparecer. Sin escritores, sin acusaciones, sin problemas. Pero Reed se mantuvo cauteloso. Cada mañana, revisaba la fila de árboles. Cada tarde, caminaba por el sendero hasta el arroyo y volvía. No por miedo, solo por costumbre. La protección no era cuestión de pánico. Se trataba de presencia. Dentro, la cabaña había cambiado de forma pequeña y permanente. Tala colgó un carillón de viento de hueso tallado y cuerdas sobre la ventana. Kaya mantenía las hierbas secándose sobre la estufa. Nali dibujaba nuevos símbolos cada semana. Ahora con carbón, ahora con color. Pa reparó el porche delantero y colocó un banco a mano. Saiyan plantó maíz cerca del cobertizo, primero una pequeña hilera, luego más a medida que la tierra se ablandaba. Y Reed empezó a sonreír de nuevo, no de forma amplia, no a menudo, pero sí real. Las mujeres le habían hecho espacio sin exigirle que cambiara. Y por eso, cambió de forma natural, lenta, y es alguien que no se inmuta al ser tocado, que no guarda cada palabra como si fuera la última. No esperaba formar una familia,
pero ahora la tenía. Y la gente del pueblo se dio cuenta. La noticia se difundió por la oficina de correos de Canyon Post. Red Callahan había acogido a 5 viudas apaches. Nadie sabía si era por lástima, por matrimonio, por escándalo. Pero en abril, los rumores se redujeron a cenizas. Porque cuando el secretario del ayuntamiento llegó para una revisión rutinaria y encontró la cabaña limpia, los papeles en orden, las mujeres trabajando la tierra y sonriendo al hombre que había registrado sus nombres con respeto. No había nada que decir. No se había infringido ninguna ley, solo silencio. Una tarde, bajo un suave cielo naranja, Red salió detrás de la cabaña donde Siain estaba enjuagando paño en una palangana. Tenía las manos mojadas, el vestido pegado a las caderas. Miró por encima del hombro cuando él se acercó y luego se secó las manos en la falda. «Respiras con dificultad», dijo. «Estaba cargando piedras», respondió. «Pareces un viejo». «Soy un viejo», dijo, sonriendo. Ella ladeó la cabeza, entrecerró los ojos. «No tan viejo». Se acercó. «Quiero preguntarte algo». Cruzó los brazos. «No puedes pedirme que me vaya ahora. Ya es demasiado tarde para eso». Negó con la cabeza. «Quiero que te cases conmigo». Ella le miró, no sorprendida. Aún no sonríe. «¿Esto es por la ley?», preguntó. «No». «¿Se trata de mantener alejados a los demás?». «No». Estudió su rostro. «¿Entonces por qué?». Red tragó saliva. «Porque eres la persona más fuerte que he conocido. Porque cuando despierto, te busco primero. Porque cuando pienso en lo que quiero dentro de 10 inviernos, es esto. Todo. Tú, ellos, esta vida», exhalando despacio, sus manos cayeron a los lados. Ella dio un paso adelante y apoyó la frente en su pecho. Sintió como sus dedos se aferraban a su camisa. «Nunca pienso pertenecer a nadie más», susurró. «Pero seré tuyo». Red le besó la coronilla. «Solo si quieres». «Quiero», dijo. «Pero no voy a llevar blanco». Se rió. «No te lo pedí». «Bien», dijo. «Porque tampoco voy a cambiar el vestido». Ella se apartó, le lanzó una mirada pícara, incluso tan desgarrada. Miró su hombro desnudo, el desgarro en su pecho, la forma en que su piel brillaba por la luz del sol y el agua. «No querría que te pusieras en otra cosa», dijo. Se casaron bajo el abeto detrás de la cabaña 2 días después. Sin predicador, sin multitud, solo ellos y los demás observando. Pa estaba junto a Saiyan, con los brazos cruzados pero sonriendo. Ka sostenía la pequeña trenza que Saiyan había tejido en su propio cabello. Una tradición fragmentaria que se transmitía de mujer en mujer. Nali talló un pequeño símbolo en el árbol, un círculo unido permanente. Tala trajo flores silvestres de la cresta y las colocó a sus pies. Reed pronunció una frase. «Tú quédate conmigo y yo me quedaré contigo», respondió Saiyan. Luego nos quedamos y eso fue todo. El sol los calentaba. La tierra los aceptó. El viento se movió pero no se llevó nada con él. Esa noche, cuando el crepúsculo se plegó sobre la plata y las cabras se calmaron, Reed se sentó en el porche con Saiyan en su regazo, su espalda apoyada en su pecho. Los demás rieron por dentro. Quizá alguien cantaba Noye. Una melodía suave y desconocida. La mano de Saiyan descansó sobre su vientre. Reed se dio cuenta pero aún no preguntó. Giró la cabeza. «En unos meses», dijo. La abrazó con más fuerza. «¿Tienes miedo?». Negó con la cabeza. «Ya no». Reed miraba al otro lado del campo donde el maíz acababa de empezar a brotar. «No lo entenderán», murmuró. Saiyan sonrió. «No tienen por qué hacerlo». Y se quedaron allí en silencio. 2 personas que lo habían perdido todo, pero que encontraron lo que más importaba. Se quedaron. Y ese era el amor. Eso fue todo. Ese era el hogar.